Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigas y amigos, amantes de la literatura, del cine, de la pintura y del arte en general. Bienvenidos a esta charla acerca de un libro llamado Simbología de las Flores, Arte, Cine y Literatura, una publicación que está actualmente disponible en la Librería Internacional y que me parece una excelente opción para regalarse a uno mismo, para regalar a alguien más. Es una opción realmente interesante, muy original y única. Yo aprovecho, como siempre, para darle las gracias a Librería Internacional por darme la oportunidad de impartir estas charlas sobre diferentes temas relacionados con la literatura y usualmente el cine. Hoy voy a hablar de un libro que no es exactamente de cine, pero que habla también de cine a partir de un tema muy atractivo como son las flores. Y eso es algo como que como ustedes van a ver, es un tema novedoso. No hay ningún libro que se le parezca. Es una iniciativa editorial muy valiosa. Y yo espero que la tomen en consideración de verdad por eso, como regalos. Ya que estamos en diciembre, en Navidad, en temporada de Navidad, les comento que en lo personal los libros son como mis regalos favoritos, tanto para recibir como para entregar. Creo que es siempre una buena idea regalar un libro porque es algo que queda, que después ahí uno conserva como parte de sus diferentes aficiones y de las cosas bonitas que uno puede guardar en su casa y retomar de vez en cuando. Este libro de Simbologías de las Flores en especial es algo que es un libro ilustrado donde texto y fotos e imágenes tienen básicamente la misma importancia, el mismo peso. Es un libro que se lee bastante rápido y que, sin embargo, no se agota después de una primera lectura porque precisamente tiene muchas ilustraciones preciosas y es algo como que uno puede retomar de vez en cuando y darle una ojeada. De hecho, yo lo leí muy rápido, pero después es algo como que realmente no se agota. Este libro es una belleza bajo muchos puntos de vista. La autora es Emaín Juliana, es una escritora española, aunque en realidad en las primeras páginas, bueno, en la primera página donde se consigna el nombre de la autora, vienen como tres coautores: Emaín Juliana, que es la que escribió el texto, y después se habla de Lelia Álvarez y Sandra Márquez, que son dos dibujantes, pintoras, y que se encargaron de las ilustraciones del libro, además de las reproducciones muy bonitas que tiene el libro de pinturas clásicas y también algunos afiches de películas, etc. Bueno, vamos a ver. El tema es, repito, novedoso, apasionante, muy atractivo. Las flores como parte de la naturaleza, como parte del mundo natural en que vivimos, han acompañado, por supuesto, a la humanidad desde sus comienzos. Estaban antes que nosotros en este planeta y digamos que a través de las diferentes etapas de evolución de la humanidad, a través de la historia, han sido utilizadas de diferentes maneras. Hay muchos tipos de flores, algunos que son, bueno, en su mayoría se usan como adornos y por su belleza, por su aroma, son como utilizadas muy a menudo como parte de un decorado, digamos, cumplen una función ornamental, pero también hay plantas y flores, sabemos que son muy importantes como medicinales y algunas que al contrario son altamente tóxicas, y cada una tiene sus propios significados que le ha atribuido el ser humano a través de la historia. Y por supuesto, eso es
central en este libro, las flores han servido de inspiración para muchos artistas, ya sean poetas, pintores o incluso cineastas. Entonces son tres los aspectos que abarca el libro con respecto al tema de las flores, precisamente el arte, sobre todo la pintura, la literatura, en especial la poesía, digamos, aunque salen algunos extractos de algunas obras, de algunas novelas, y por supuesto el cine. Entonces vamos a empezar con un breve repaso de este libro tan bello y tan sorprendente, con, bueno, un par de informaciones. Simplemente el libro se divide en 13 capítulos, es decir, que la autora abarca 13 especies de flores y de cada una cuenta más o menos la historia, los orígenes, tal vez en la mitología o en diferentes culturas, y cómo se han desarrollado a través de cómo han influenciado o han inspirado a algunos artistas famosos a lo largo de la historia. Imagínense cuántas especies de flores pueden haber, son cientos o creo que hasta miles. Aquí la autora Emaín Juliana escoge 13, solamente 13, y yo no voy a hablar de todas, porque si no les estaría leyendo el libro, nada más como les quiero dar algunas pistas de algunos de los puntos más interesantes que tiene este libro, y voy a hablar acerca entonces de algunas de estas flores tratadas en esta publicación, haciendo referencia a lo que en lo personal me parece más interesante de las obras que se mencionan en relación con cada una de estas flores. Bueno, entonces digamos que empezamos con las adelfas. La adelfa de hecho, es la primera flor que aparece en el libro. Están en orden alfabético, si no me equivoco. En todo caso, la primera es la adelfa, que es una flor muy curiosa, conocida también como laurel de flor, y es una flor conocida por su belleza, pero también por ser terriblemente tóxica. Es muy venenosa. Tallos, hojas y flores de esta planta son sumamente venenosas, y es una flor muy resistente que tiene esta doble cara, digamos. En apariencia es muy bonita, es atractivas, obviamente dan ganas de tocarla, de sentir su aroma, y sin embargo hay que tener cuidado porque es muy venenosa. Entonces digamos que desde siempre ha sido así como un símbolo ambivalente de algo que es muy hermoso y a la vez muy dañino, que es incluso frágil en apariencia, pero que en realidad es bastante resistente. En eso se parece un poco a la camelia, que vamos a ver ahorita. Y entre los muchos datos que uno encuentra leyendo el libro, se dice que la adelfa es tan resistente que, por ejemplo, fue la primera flor que surgió, que floreció en la ciudad de Hiroshima, en Japón, en 1945, después de que toda la ciudad fue arrasada por una bomba nuclear que arrasó realmente con toda la vida. La primera flor que floreció fue una adelfa. Hay varias referencias que se hacen en el libro, cinematográficas, dos que son importantes, y algunas referencias pictóricas. Hay una en especial que quiero destacar. Bueno, en el libro se habla de algunas telas pintadas por el español Joaquín Sorolla, o también por el legendario artista holandés Vincent van Gogh, que es
era un amante de las flores en general y que ha dedicado muchas de sus obras a diferentes especies de flores, incluyendo precisamente las adelfas. Pero hay una en especial que quiero comentarles, que me parece bellísima, que una pequeña reproducción, la que sale en el libro Simbología de las Flores, es una pintura de Gustav Klimt, gran maestro austriaco, dotado de un estilo muy propio y original, inconfundible, y que tiene algunos temas recurrentes, las mujeres, los temas románticos. Klimt es considerado como un simbolista, muy un modernista de la corriente vienesa. Es famoso por sus pinturas muy estilizadas, como el abrazo, el beso, que tienen incluso partes que son como doradas. Utilizaba realmente un tipo de pintura dorada, por lo menos tiene un periodo Klimt, que son todas así sus pinturas. Y de hecho, la que sale en este libro, sinceramente yo no lo conocía, no es de las pinturas más famosas, y eso me encantó porque descubrí algo nuevo y me parece una belleza también la pintura en sí, que se llama Las Niñas y las Adelfas. Es de 1890, es una pintura muy delicada, muy simple. Vemos dos niñas que precisamente hacen este gesto ante un árbol y unas flores de adelfa, como las están como recogiendo y tocando. Y es una pintura fascinante porque tiene esta doble connotación: la belleza, la delicadeza de las flores, la inocencia de las niñas, y al mismo tiempo esta inquietud que nos deja la pintura, porque están haciendo algo muy peligroso, ¿verdad? Están tocando las flores venenosas de la adelfa. Es algo que uno ve en la pintura sin pensar en eso, en cuál es la planta, el tipo de flor, y sin saber que es una flor sumamente tóxica, tal vez no capta el sentido más profundo de la pintura, que es eso, ¿verdad? Es como la ambigüedad, la inocencia con la que las niñas se acercan al peligro sin saber lo que están realmente haciendo. Desde el punto de vista cinematográfico, la adelfa ha aparecido varias veces en películas, y sobre todo por esta connotación de flor atractiva y al mismo tiempo peligrosa. Hay una película de 1900, perdón, una novela de 1999 de Janet Finch que se llama La Flor del Mal, White Oleander, que fue llevada al cine en el año 2001 con Michelle Pfeiffer y Alison Lohan haciendo de madre e hija. Es una película bien interesante, pero ustedes saben, ya si me conocen, si han visto alguna de las otras de mis charlas, a mí me encanta el cine clásico, y entonces me remonto a la primera película importante donde se hablan de adelfa, y es Dragonwyck, o El Castillo de Dragonwyck, interpretado por una de mis actrices favoritas, que es esta la flor de Hollywood, y es una actriz poco conocida en realidad, creo que no es una diva, es una actriz de culto, Jean Tierney, intérprete de Laura, de otros clásicos del cine negro. Y aquí, bueno, la película fue dirigida en el año 1946 por Joseph Mankiewicz, y trata de una joven que se casa con un tipo medio misterioso que anteriormente había, y eso es algo que se va descubriendo poco a poco, había asesinado a su primera esposa, suministrándole poco a poco este veneno de las adelfas. Entonces, digamos que en este caso la flor es parte integrante de la trama. Obviamente después hay muchísimas cosas más que se tocan. Yo de todo esto voy a hacer como una selección, ¿verdad? De lo que me llamó la atención en lo particular, y de lo que sobre todo
lo que yo siento como que me estimuló y que me enriqueció, que me dejó algo más allá de lo que uno lee simplemente así en dos momentos o de la ilustración, porque este libro, Simbología de las Flores, tiene esta característica que realmente como que lo hace interesarse por cosas, por películas, por pinturas. Es como un puente hacia otros ámbitos. Entonces uno parte de las flores, parte de la historia de las flores, de conocer su función, su significado, su símbolo a través de la historia, y después se queda como picado de ciertos pintores, de ciertas películas. Yo digo solamente esto, si uno leyendo este libro llega a la parte de los narcisos, y ahí ve que se menciona una película que se llama Narciso Negro, que uno no conoce, y la busca y la encuentra y la ve, ya con solo eso, y creo que el libro cumplió su función porque uno descubre una joya del cine tradicional. Pero bueno, esto ahorita cuando les voy a hablar de los narcisos. Seguimos con otra flor que aparece en este libro y que es la camelia. Ya yo, bueno, hice como un juego leyendo este libro. En cada capítulo pensando en un libro, digo, ¿qué es lo que, cuál película? Obviamente es mi principal interés es el cine, entonces pienso inmediatamente a cuál película puede estar relacionada con cierta especie de flor. Y obviamente cuando uno piensa en la camelia, piensa inevitablemente en La Dama de las Camelias, que es una de las grandes novelas románticas del 800, escrita por Alejandro Dumas, el hijo, cuidado, no es el papá, sino que Alejandro Dumas Jr., diríamos, el hijo, le escribió en 1848, es una. Vean, si les gustan las historias románticas, así apasionadas y trágicas, esta es una película, una novela en primer lugar, y después una serie de películas, en realidad que son muchas, que no se pueden perder porque es intensa, es cautivante, es una belleza, la verdad. Bueno, entonces digamos que La Dama de las Camelias es la historia de una mujer que tiene que renunciar al amor de su vida porque así se lo exige su padre y prácticamente muere de dolor, de angustia, de amor. Es una, eh, una historia que se presta obviamente para ser adaptada, para ser llevada al cine y que lo ha sido muchas veces, prácticamente desde los comienzos del cine. La camelia es curioso que es una flor de origen oriental, es un arbusto que eh, se, se desarrolló, digamos, sobre todo en Japón, en China, en Corea. De hecho, los japoneses le dicen tsubaki, y después se convirtió en camelia cuando fue llevado a Occidente. Parece como por ahí del año 1739 fue llevado por primera vez a Inglaterra y así como lo había sido antes en Oriente, en Occidente también se cultivó como una planta ornamental de las más solicitadas y es la flor favorita de Coco Chanel, que la consideraba como un símbolo de feminidad. Para Coco Chanel era la esencia de la mujer, lo que representaba la camelia, algo muy delicado, pero al mismo tiempo una flor que tiene una apariencia muy frágil, y es una fragilidad aparente, porque en realidad es una flor fuerte, es duradera, es una flor que no se cierra en el invierno. Entonces, en ese sentido, sí que creo que es una bonita metáfora de la esencia femenina, que en realidad la mujer es mucho más fuerte de lo que aparenta ser, más fuerte del hombre en muchos aspectos. Y entonces, digamos, pero no podemos tampoco relacionar la camelia simplemente con las mujeres, porque también
es una flor que en algún momento, sobre todo cuando el, el letrado Marcel Proust empezó a llevar una camelia en la solapa y fue imitado por muchos de sus contemporáneos, la camelia se convirtió también en un símbolo de elegancia y de refinamiento masculino. Hablando de las películas, digamos que la novela de Alejandro Dumas, que además digo, es una novela realmente intrigante y muy buena, la escribió, tenía solo 24 años de edad Alejandro Dumas Jr. cuando la escribió, y fue llevada primero al teatro y luego al cine. Entonces hay unas versiones como del año 1896. Hay una versión teatral muy recordada por la interpretación de Sarah Bernhardt, que es una actriz de teatro legendaria, se ha convertido en un punto de referencia para todos los artistas de teatro que vinieron después de ella. Y ella misma, la misma Sarah Bernhardt, interpretó también una película de cortometraje del año 1912, imagínense, en la época del cine mudo y cuando todavía estaba buscando su propia forma. El cine todavía le faltaba el invento del sonido y estaba desarrollándose como lenguaje. Entonces ya en 1912 tenemos una versión cinematográfica. Digo, la teníamos, yo creo que en realidad no sobrevive, es parte de ese 90% de producción del cine mudo que se ha perdido lamentablemente, porque, bueno, en esa época no se conservaban las películas como ahora y hay cualquier cantidad de películas de esa época del cine mudo que se perdió para siempre. Sobreviven algunas fotos. Después hay otra que fue un taquillazo en 1921, todavía en la época del cine mudo, pero La Dama de las Camelias en esa edición fue muy taquillera, sobre todo gracias a la presencia de lo que era tal vez el divo más popular de esos años, que es Rudolf Valentino. Ala Nazimova era la protagonista femenina, Rudolf Valentino. Después, en 1936, hay otra versión que yo creo que es todavía más famosa, el primer refrito ya con sonido, y entonces ya es otra cosa, ¿verdad? Las adaptaciones literarias florecen, valga la redundancia, en la época del cine sonoro, porque era muy difícil en la época del cine mudo, cuando había que visualizar todos los parlamentos y los diálogos por medio de rótulos o intertítulos, era muy difícil como mantener una fidelidad a la fuente original literaria y también como darle una fluidez narrativa a una película, ¿verdad? El secreto de las películas mudas era de tener menos intertítulos posibles, de que fuera pura narración visual, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso, cuando se adaptan obras literarias al cine, después de 1930 es otra cosa, porque ya los actores hablan con su propia voz y los diálogos uno los escucha en lugar de leerlos, es totalmente otra cosa. Entonces, digamos que en el caso de La Dama de las Camelias tenemos una versión de 1936 con Greta Garbo, otra legendaria. Esta sí, no es como Gene Tierney, que la conozco solo yo y un poco de cinéfilo, sino que Greta Garbo sabemos que es uno de los íconos más legendarios del séptimo arte. Entonces, esta es considerada el papel de Camille en la versión de 1936 de La Dama de las Camelias, es considerada como una de las mejores actuaciones de Greta Garbo. Después hubo una versión francesa en 1952 con Micheline Presley, otra en los años 60, como el cine siempre es así, ¿verdad? Viene como por ciclos y se va repitiendo. En el caso de los refritos, cuando son
títulos, por ejemplo, de libros de novelas muy populares, vemos que cada 10 o 20 años regresan al cine. Entonces hay una versión muy interesante de 1981, francesa también, con una gran actriz muy expresiva que se llama Isabelle Huppert. Entonces, digamos que estas son algunas de las versiones y obviamente después hay muchas cosas más de que hablar sobre las camelias. Eso lo van a descubrir ustedes leyendo el libro. Nada más considerar esto, que la camelia en sí, desde tiempos así como muy antiguos, era considerado como un símbolo de exclusividad, algo que simbolizaba el lujo de la aristocracia y que también con el pasar del tiempo ha asumido como una connotación de eh, de algo muy duradero. Es como un símbolo de longevidad y también del anhelo, de la búsqueda de perfección. Esta es parte de las características de la camelia, tal como la vemos representada en el arte y en la literatura. Seguimos con bueno, lo que le mencionaba antes, lo del Narciso y en especial de esta gran película que se llama Narciso Negro. Bueno, en realidad tengo un par de películas por lo menos que mencionar en relación a a esta flor, que es una planta bulbosa, unas flores que son muy peculiares, inconfundibles, como en forma de trompeta. Son principalmente amarillas, pero hay también otras cualidades como blancas o de otros tonos, pero sobre todo amarillas. Y tiene un origen muy antiguo. En la mitología griega, Narciso era un personaje muy engreído y ensimismado, condenado por un dios a enamorarse de sí mismo. Entonces Narciso, la famosa imagen, y una imagen que sale también en una pintura reproducida en el libro, Narciso es el que observa su propia imagen en el agua, en el agua de un río, y que según la leyenda, precisamente como pasaba todo el tiempo, viéndose a sí mismo y amándose de alguna manera, enamorándose de sí mismo, terminó cayendo al agua y ahogándose. Y aunque hay diferentes versiones en la mitología griega, no es lo mismo de la mitología romana, por ejemplo, donde Narciso se quita la vida y en el lugar donde fallece brota una flor que recibe su nombre. Entonces, digamos que Narciso, supuestamente, la flor del Narciso se llama así por este origen mitológico. Aparte de esto, hay rastros de narcisos en muchas corrientes artísticas de la pintura y hay un par de películas que les quiero mencionar que son realmente muy buenas. La primera es esta, Narciso Negro. La verdad es que no tiene mucho que ver la película con los narcisos en general, pero obviamente hablando de Narciso no se puede dejar de mencionar a esta gran película británica del año 1946. Y es lo que yo le digo, en el libro se hace como una mención muy fugaz a esta película y sin embargo, si a uno le entra la curiosidad y después quiere buscarla y verla, descubre una joya, realmente una obra maestra del séptimo arte, dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger. Michael Powell es uno de los grandes directores de la historia del cine inglés. Pensamos en los grandes directores del cine inglés, David Lean, el director de Lawrence de Arabia, maestro de maestros. No solo saber que Steven Spielberg se inspiraba en la obra de David Lean, ya tenemos una idea de eso. Alfred Hitchcock, que trabajó muchísimo en Hollywood, pero
su primera parte de carrera fue en su país natal, Inglaterra, así que es otro. Es un inglés. Y Michael Powell, sin duda, es uno de los más grandes. En muchas oportunidades trabajó junto con este codirector, Emeric Pressburger, y son autores de algunas de las obras más importantes en los anales del cine británico. Narciso Negro es la historia de 5 monjas que se van a la India o al Himalaya y para organizar como un pequeño hospital para la población local y de inmediato estas 5 monjas, entre las que destaca la gran actriz inglesa Deborah Kerr, que es la protagonista, se dejan como perturbar por el ambiente, por los aromas exóticos. Y hay una función, hay un personaje masculino que es un agente británico muy apuesto y seductor que llega a hacer desastres entre estas religiosas y de ahí el título de la película, el perfume que utiliza este hombre en un ambiente de mujeres religiosas, es un perfume que se llama Narciso Negro. Entonces de ahí el título y nada, no les voy a contar nada más porque realmente quisiera también como que alguien quedara con esta duda, con esta inquietud de buscar la película y de verla porque es realmente una joyita. Otra que les voy a mencionar que es del año 2003 es Big Fish, el gran pez del director Tim Burton. Todos conocemos a Tim Burton por El extraño mundo de Jack, por sus películas de Batman, pero sobre todo estas películas de animación, también como El cadáver de la novia, Frankenweenie, que tiene una estética muy particular. Big Fish es una película un poco que se sale de los esquemas del cine de Tim Burton, no tiene esa estética grotesca, gótica, a la que estamos acostumbrados, pero es una película muy onírica que remite al mundo de los sueños, de la imaginación, y es una película donde Tim Burton adapta su estilo al material, que es una novela de Daniel Wallace, bellísima, tanto la novela como la película son muy hermosas, tienen que ver con la relación entre un padre entre un hijo y un padre soñador que siempre ha contado historias de fantasía que en realidad tienen un fondo de realidad. Digamos que el Big Fish es una gran historia de fantasía. Es un himno más bien a la fantasía, al sueño, al creer en las utopías. Y bueno, una de las escenas más memorables de la película es la donde los dos amantes, una declaración de amor, digamos, que se realiza en un campo cubierto de narcisos. Es una de las escenas que seguramente uno no se olvida de la película, de las que quedan más grabadas en la memoria. Aquí en el libro tenemos una reproducción, no es una reproducción, digamos, es una pintura inspirada en esa escena de la película, una ilustración de Lelia Álvarez. La verdad que no estoy seguro porque puede ser de Lelia Álvarez o de Sandra Márquez, no vienen firmadas, pero una de las dos. Y la verdad que es una forma muy bonita de hacer referencia a la película, de recomendarla de una vez. Y ahí sí les cuento que no hay pérdidas. Si no han visto Big Fish, es una de las realizaciones más originales y sorprendentes de Tim Burton. Así que no se la pierdan. Del Narciso, y bueno, tratándose del libro que se llama Simbología de las Flores, ¿verdad? A propósito del narciso, se hace referencia al hecho de que es una flor que
anuncia la llegada de la primavera. Entonces, a través de la historia se ha convertido en un símbolo de renovación o incluso de renacimiento, de resurrección, y de ahí tal vez como un símbolo de eternidad incluso, bueno, de un nuevo comienzo y de una renovación principalmente. Dicen incluso, que es algo muy curioso, que si uno regala un narciso solamente es símbolo de desgracia, pero si regala un ramo de narcisos, eso sí es símbolo de alegría y felicidad. Una de mis partes favoritas de este precioso libro de simbología de las flores, vamos a seguir con la amapola, que es una flor también de las más recurrentes en pintura, sobre todo en lo que es el movimiento impresionista, que, bueno, para los amantes de la pintura, cuando uno solamente escucha ahí hablar ¿verdad? De impresionismo, postimpresionismo, es como que eh, le ilumina el rostro a uno y se le alegra el corazón, porque entre los impresionistas hay uno de los grandes autores de todos los tiempos, Claude Monet, Cézanne, el mismo Van Gogh, Gauguin, son algunos de los grandes pintores de todos los tiempos utilizaron este estilo impresionista, que no es como la búsqueda del retraer algo que está en la naturaleza, un sujeto, digamos, tratando de que sea lo más realista posible eh, la reproducción, sino dando una sensación y enfocando sobre todo lo que es el efecto de la luz sobre un ambiente, sobre un ambiente, un personaje, un sujeto. Entonces, con pinceladas como breves, rápidas, son esas cosas que es difícil como de describir, es más fácil como enseñarlo. Entonces, en este caso, bueno, tenemos eh, una pintura preciosa que sale en el libro de Monet, de Claude Monet, de 1885, que es el campo de amapola cerca de Givenchy, que es una docena de pinturas que hizo Monet sobre sobre estas flores de la amapola, que recordamos, ahí también viene en el libro, el término, digamos, científico es Papaver rhoeas, y no se le debe confundir con el Papaver somniferum, que es un tipo de amapola como de diferente, que es un opiáceo, digamos, de donde se saca la morfina eh, y otras drogas. Entonces se tiende como a confundir las dos cosas. No tiene nada que ver la amapola con ese papávero o esa flor opiácea. Es una flor muy evocadora que en la mitología griega se relaciona con el dios Morfeo. De hecho, siempre representado como rodeado de amapolas y durmiendo entre amapolas. Morfeo es el dios del sueño, entonces siempre relacionado con eso, con dormir, con soñar. Y de ahí que a veces, como se traslada el significado y son también como un símbolo de muerte para algunos, de pasar del sueño a la muerte, digamos, es un cierto trecho, pero se hace ese brinquito. Y para muchos también es un tema o es una flor que simboliza algo relacionado siempre con el sueño, pero no la muerte, sino como el reposo y también el consuelo. En el libro Simbología de las Flores se hace referencia a esta pintura espectacular de Monet, que es curioso porque Monet
conocido sobre todo por los lirios de agua. Tiene muchas pinturas con diferentes lirios de agua y son de esas cosas que cuando uno ve una o dos ya la reconoce de inmediato. Eso es Monet, es inconfundible, tiene su toque tan particular. Entonces son los nenúfares, los lirios de agua, eran como el sujeto favorito de Monet, pero también tiene esta producción importante de pinturas sobre tulipanes. Hay como 3 o 4 páginas del libro de Simbología de las Flores que Emaín Juliana dedica al maravilloso Mago de Oz. Es un extracto de la novela donde cuando ya la pequeña protagonista Dorothy ha cruzado, digamos, el portal de las dimensiones, o no sé, que está en el fantástico mundo de Oz con sus 3 amigos, el león, el hombre de hojalata, y bueno, y hay toda una parte donde se habla de amapolas, y algo también que a mí me sorprendió, porque sinceramente yo no recordaba. Yo había leído la novela del Mago de Oz hace muchísimos años, impulsado como siempre por el cine. Después de ver la película busqué la novela y bueno, que es una novela muy cortita, muy bonita, pero no recordaba esta parte de las amapolas. Entonces, otra de esas oportunidades que nos da este libro de descubrir, de apasionarnos por un tema y de brincarnos hacia otros ámbitos. Eso es lo que hace de este libro una caja de sorpresas y un conjunto de tesoritos que remiten a otros productos relacionados con el arte que vale la pena conocer. No quiero cansarlos con el cuento, voy a hablar de unas 2 o 3, bueno, 3 flores más de las principales, de estas que que se comentan en este libro Simbología de las Flores. Rápidamente les hablo sobre el iris, también conocido como los lirios. Según los antiguos egipcios, eran una flor sagrada prácticamente, porque representaba para ellos el sol y el renacimiento. Los griegos también tenían una diosa llamada Iris, que era como la diosa del arco iris, y son flores, de hecho, que vienen de diferentes colores. Es una de las especies, creo, de flores que tienen un abanico de colores más amplios. El que les voy a mencionar también es un símbolo como de pureza, de nobleza, de majestuosidad, y que en el pasado también se utilizó eso como para simbolizar el poder, el honor, la soberanía. De hecho, hay muchas culturas se utilizó como emblema puesto en escudos, en banderas, y también es como un símbolo de fe en ese sentido. Bueno, vamos a ver el tema de la pintura. Creo que es sumamente interesante porque Monet, el mismo Claude Monet, ha dedicado varias de sus obras al iris, y el ejemplo que nos trae el libro de Simbología de las Flores es una pintura de Vincent van Gogh,
que también me hizo ir a buscar, a desempolvar mis viejos, bueno, no tan viejos, pero a desempolvar mis libros de arte, y este que siempre ha sido uno de mis autores, de mis pintores favoritos, Vincent Van Gogh, conocido por sus retratos, por sus autorretratos como este, pero también conocido por sus paisajes, por sus campos llenos de flores. Entonces, recordamos los girasoles de Van Gogh y en este caso, bueno, los lirios. Lirios es el título de una pintura de 1889, que es un óleo sobre lienzo, y es una de las últimas pinturas, en realidad creo que realizó Van Gogh antes de morir en 1990. De hecho, creó esta pieza estando en un sanatorio, estando en un periodo como muy difícil de su vida, y es una obra donde se siente muy fuerte la influencia japonesa. Poco antes de esto, bueno, poco antes, digamos que como un año antes, por lo menos, de crear esta obra, Van Gogh descubrió a los pintores japoneses y tuvo una gran influencia. Aquí no sé si se puede notar en este trabajo en especial, pero por ejemplo hay algunas técnicas. Las flores que están en primer plano, los lirios que están en primer plano son tienen un trazo grueso que los hace como destacar, y después como las líneas se van haciendo cada vez más sutiles hasta casi como desaparecer, da la sensación realmente de que estamos viendo como un campo lleno de estas flores de iris, que hay algunas en primer plano, que después hay como da un sentido de profundidad. Es muy, muy hermoso. Y bueno, aquí hablando que esta es una cuestión que es como una deformación profesional mía, ¿verdad? Que yo siempre busco, pienso en películas, en títulos que me vienen a la mente. Cuando pensé, leyendo el libro este de Simbología de las Flores, llegué a la parte de los lirios y me vino de inmediato en mente una película que después busqué, en el libro no sale. No es esta una crítica a la autora, es parte realmente como de una deformación profesional mía, pero es también como para darles a ustedes una idea de cómo funciona realmente este libro, que nos pone inquietudes en la cabeza, nos pone a pensar, nos pone a recordar y a dar ganas de buscar. Bueno, en este caso yo les menciono solamente rápidamente, es una película que yo he visto un montón de veces, que se llama Suspiria, del año 1977. Es la mejor película del maestro italiano Dario Argento, es la mejor película de terror que se haya filmado nunca en Italia, y creo que sin exagerar se puede decir que es una de las grandes películas de terror de todos los tiempos. Al final es toda una historia de una muchacha, una bailarina que viaja a Alemania para estudiar en una academia de danza, y descubre que la academia en realidad es una aquelarre de brujas. Y al puro final ella encuentra como el pasadizo que permite llegar hasta donde está la reina madre, la bruja suprema. Es un momento realmente escalofriante. Todo tiene que ver con lirios, con una pintura de lirios, uno de los cuales es como en relieve, se mueve y se abre una puerta, y ahí es donde uno entra a lo más tenebroso de la película. Entonces, bueno, esto es algo que yo recordé y que podemos decir que casi que en cada argumento, en cada tipo de flor que se trata en el libro, como que uno va recordando cosas y descubriendo otras. Entonces, digamos que en este caso, la idea de
solamente de conocer este Van Gogh, tal vez no tan conocido como otros, es algo que les va a impactar. Si aman el arte y la pintura, sobre todo. Hay también alguna referencia a la escultura y otros artes, pero la pintura es el arte al que se hace más referencia en el libro. Bueno, rápidamente vamos con las rosas. Ahí sí, como que es bastante fácil, ¿verdad? Uno piensa en la rosa y, por supuesto, es símbolo del amor, del romance, de la pasión, también un símbolo de armonía, de belleza. Son de las flores más antiguas que se han cultivado, eh, digamos que el cultivo de rosales para, para fines ornamentales o debido a las características ornamentales de la planta, es algo que se da de verdad, desde los albores de la humanidad. Los sirios, los babilonios, los egipcios y los romanos, todos tenían esta conciencia de la belleza, de la forma en que un arreglo de rosas puede darle armonía a un ambiente. Y obviamente yo creo que desde tiempos inmemorables la idea de declarar de hacer una declaración de amor con una flor roja, por supuesto, es algo que siempre está presente y hasta la fecha. Y creo que todos los años del 14 de febrero lo que se venden son rosas rojas por esa función simbólica precisamente de la rosa como símbolo de amor y de pasión. A este propósito de las rosas, dos menciones cinematográficas, tal vez muy lógicas. La primera, más que la segunda, tal vez. La primera pensamos, yo creo, cuando pienso en rosas en el cine, de inmediato pienso en La Bella y la Bestia, famoso cuento escrito por Barbeau de Villeneuve, Gabriel Suzanne Barbeau de Villeneuve, en 1740, y que es conocida por la versión animada que realizaron los estudios Disney en 1991. En realidad, y esto me interesa mucho señalarlo porque tal vez no todos están enterados, antes de la versión de Disney hay otra película que realmente es la versión de La Bella y la Bestia. Es una joyita del cine francés de la posguerra, de un genio del séptimo arte que se llamaba Jean Cocteau, que fue poeta, letrado también y además de director de cine. Escribió incluso este libro que me encanta, que es el diario de filmación de La Bella y la Bestia. Es una adaptación muy fiel, bueno, la misma historia, exactamente la misma historia que ustedes recuerdan de la película de Disney, nada más que sin canciones y con actores y con con un uso de los efectos que no son ni siquiera efectos especiales, son como herramientas básicas del cine utilizadas de manera brillante. Bueno, no me alcanzan las palabras para recomendarles La Bella y la Bestia en su versión original, en blanco y negro, de 1946. Es una joyita. Y bueno, la de 1991 estoy seguro de que ya la vieron. Y también hay una versión siempre de los estudios Disney, de acción real, del año 2017, que no está mal, pero no se compara con la versión animada, ni mucho menos con la versión de Jean Cocteau. Ahí lo que destaco es la presencia de la encantadora Emma Watson en el papel de Bella, Emma Watson, a la que todos recordamos como Hermione Granger de la saga de Harry Potter. Aparte de La Bella y la Bestia, la presencia de la rosa en el cine es importante a finales de los años 90, llegando casi el nuevo milenio, con la película ganadora del Oscar Belleza Americana, que ganó el Oscar, bueno, se estrenó en 1990 y ganó el Oscar en el 2000, y que tiene una rosa, de hecho, en la misma
campaña publicitaria, en el mismo afiche de la película, viene esta foto bastante sugestiva, muy como sugerente, erótica, de una cuerpo de mujer con una rosa ahí. Y es importante porque la rosa en la película sí tiene una función simbólica especial, porque le aparece en sueños al protagonista Kevin Spacey, que es un padre de familia totalmente frustrado consigo mismo, con su vida, con su profesión, y que estando ya en esta situación se enamora de una jovencita que es compañera de colegio de su hija. Entonces le aparece, digamos, en sueños esta muchachita rodeado, o siendo más bien como un baño de pétalos de rosa. Entonces, obviamente, la rosa ahí asume una connotación simbólica muy fuerte, es el símbolo también de una pasión, de un enamoramiento, pero de una pasión prohibida, ¿verdad? Porque es algo, el hombre está casado y, bueno, se está enamorando además de una menor de edad, el síndrome de Lolita, diría alguno. Pero bueno, la película es fantástica, es una lástima que hoy en día se esté tratando como de olvidar a Kevin Spacey, del buen actor que es, del extraordinario actor que es. Creo que Belleza Americana es su mejor trabajo. Y así, bueno, también sirva esto como recomendación para que vean esta película si no la han visto todavía. Y bueno, voy a terminar esta charla para... no me puedo extender más, y creo que también es justo como dejarles a ustedes alguna sorpresa, ¿verdad? Que descubran eh, cuando consigan o compren este libro. En realidad hay mucho más, no es que estoy contando todo lo que hay en el libro, es como una selección realmente de algo, de lo principal, de lo que más me ha llamado la atención. Terminamos con las violetas, que es estas plantas herbáceas que todos conocemos por su aroma. Es impresionante, y no sé si han estado alguna vez en un campo de violetas. Ustedes tocan las violetas así frescas y le queda todo el olor, este olor delicioso, este aroma en las manos. Es una flor que es muy apreciada, muy valorada en la perfumería, precisamente por su aroma tan suave, inconfundible. Hay de diferentes colores: púrpura, azul, blanco, amarillo y obviamente violeta. La violeta ha sido llevada a no a la pantalla, sino que a las telas en diferentes oportunidades. Y yo quiero aprovechar la ilustración que sale en la página número 69 de Simbología de las Flores, y es esta pintura absolutamente espectacular. Les voy a contar algo. Yo tuve la suerte de ver Ofelia de John Everett Millet en vivo, de tenerla ahí al frente, y es algo, ya me dio todo escalofríos, porque es algo que yo no me quería ir. Es una de esas pinturas que uno podría pasar horas viéndolas y viendo los detalles. Es tan hermosa. Bueno, Ofelia también, aquí hay como un cortocircuito, ¿verdad? De reminiscencia, porque uno puede empezar por la violeta, llegar a la pintura esta de Ofelia, de ahí brincarse a quién era Ofelia, era la amante de Hamlet, entonces pasar a hablar de literatura, de la tragedia de Shakespeare. Esto es la simbiosis, la interactuación entre diferentes artes, es lo que me encanta de este libro, que permite este tipo de ejercicios. Entonces, digamos que es un personaje de la tragedia de Hamlet, fallece trágicamente,
Se supone que Ofelia subió a un árbol y una rama se rompió y ella cayó a un riachuelo, a un arroyo y se ahogó. Entonces, John Everett Millet, este genio de la pintura británica, que es como el fundador además de un movimiento artístico muy importante que se llama la Hermandad Prerafaelita. Eh, Como que se abre también un discurso ahí en el que no me puedo meter ahorita porque si no nos desviamos demasiado, pero digamos que Millet retrae este momento de la muerte de Ofelia ella está como acostada, está en el arroyo, tiene unas violetas en la mano, no sabemos si está muerta, se está ahogando, pero seguramente es como el momento final de ella y está rodeada de la naturaleza. Es muy verde la pintura porque todo es realmente como es la figura femenina rodeada de la naturaleza y de muchas flores, no solamente violetas, sino que hay otras flores. Eso es lo que yo digo que es una pintura que uno puede quedarse ahí viéndola por un buen rato porque los detalles y los particulares son impresionantes. Y así en esta sí yo siento no es como con los impresionistas, es como una búsqueda de perfección formal donde uno instintivamente dice, uy, ¿qué es esto? Es una pintura, es una fotografía. Se ve tan real que da esa sensación inicial. Obviamente se hizo en una época de 1852 donde las pinturas eran lo que sustituían a la fotografía. Bueno, entonces digamos que además de la violeta, que es como símbolo de duelo, digamos que los antiguos romanos utilizaban las violetas en los ritos funerarios, pero también hay otras flores en esta. Toda la figura femenina está rodeada de diferentes tipos de flores y cada una puede ser interpretada también con su propia simbología. Entonces la amapola, que hemos visto, es el símbolo del sueño o incluso de la muerte. Hay rosas, símbolo del amor, es una mujer enamorada también. Margarita, las margaritas son símbolo del destino y del azar. Y así eh, muchos otros detalles y flores que componen este cuadro memorable. Las violetas también han sido retratadas por otros grandes pintores, Monet nuevamente, Gustav Klimt, decía que era su color favorito, la violeta, y también es una, una flor que desde el punto de vista de la simbología tiene muchas interpretaciones diferentes, porque desde los tiempos de los bizantinos era como un símbolo de estatus, de poder, de estatus social, era el color imperial, y así se mantuvo hasta que como que en el 800 alguien encontró la forma de hacer, crear un colorante sintético. Entonces ya no era algo exclusivo propio de la aristocracia, sino que se popularizó a partir de 1856 y ya desde entonces se ha convertido más bien en un símbolo de modestia, incluso de amistad correspondida. Y a este propósito, para comentarles también que en este libro hay muchos poemas, extractos de novelas, esto es la parte de la literatura, ¿verdad? Entonces, como para darles una muestrita de los muchos textos tan bonitos que aparecen en este libro, les voy a leer un breve poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que es un poeta español también muy talentoso, fallecido
en forma prematura, con 34 años, si no me equivoco. Y esto se llama el poema 13. Hay una referencia a la violeta, no es exactamente un poema dedicado a la violeta, así es como ¿verdad? Lo que pasa casi siempre dentro de este libro cuando se trata sí, de referencias literarias y poemas. No es que en este caso no es un poema dedicado a una violeta, sino que se le menciona y bueno, se habla de unos ojos y supongo que es un poema dedicado por Gustavo Adolfo Bécquer a una mujer. Y dice así: tu pupila es azul y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul y si en su fondo, como un punto de luz, radia una idea, me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. Bueno, esta es una de las muchas referencias poéticas que trae el libro Simbología de las Flores, una de mis favoritas, pero hay muchas otras, y es uno de los muchos elementos valiosos que tiene este libro. Entonces, para terminar esta charla, de todo corazón les recomiendo este libro como una opción ideal también para un regalo y si tienen a alguien que ama la jardinería, arboristería y las flores, obviamente es perfecto, los van a volver locos de felicidad, pero para cualquier persona interesada en el tema del arte en general, esta es una opción realmente muy especial. Espero que les haya gustado esta charla, espero que estén intrigados con este libro. Espero también que nos veamos pronto en otra oportunidad con otra charla por la cual agradezco como siempre la Librería Internacional. No queda más que despedirme, desearles una muy feliz Navidad, me anticipo, porque falta mucho, pero aprovecho la oportunidad para ello también y mandarles un gran abrazo, que pasen todos un excelente mes de diciembre, que la pasen todos de película. Hasta la próxima.